Imaginen la oscuridad del Mar del Norte como algo tangible y helado, una negrura que aprieta los sentidos y el cuerpo. Allí, a una profundidad de 150 metros, la presión alcanza la brutalidad de 15 atmósferas. Ese empuje sería suficiente para aplastar los pulmones de una persona desprotegida en una fracción de segundo y hacer de su pecho un amasijo sangriento. La temperatura del agua, durante todo el año, permanece en torno a 4 grados por encima del cero, creando una zona de frío perpetuo, silencio absoluto y penumbra. En el fondo, entre fango gris y capas de limo helado, reposa un monstruo de acero. Su casco está partido por la mitad por una fuerza cinética enorme. Las entrañas del sumergible muestran un entrelazado complejo de tuberías hidráulicas, cables eléctricos, válvulas y hierro corroído que sobresalen como las vísceras de un pez gigantesco abierto en canal. Durante décadas, los rudos pescadores noruegos de la isla de Fedje evitaron cuidadosamente aquella área. En las tabernas portuarias contaban en voz baja historias de redes de nylon que se desgarraban sin explicación, de motores diésel fiables que quedaban en silencio y de brújulas que perdían la cordura. Creían en lo sobrenatural, en maldiciones marinas. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más terrible, fría y peligrosa que cualquier superstición. En marzo de 2003, cuando los sonares laterales extremadamente sensibles del Draga de Minas del Real Cuerpo de la Marina de Noruega, el HNOMS-TIR, detectaron una gran anomalía magnética en el fondo, los operadores pensaron que sería una tarea rutinaria. Esperaban hallar simples restos metálicos de tiempos de guerra. No esperaban encontrar un reactor químico con la tapa abierta. No aguardaban descubrir tecnologías capaces de haber alterado el curso de la historia en 1945. Y mucho menos imaginaron que el contenido de aquel sarcófago de acero corroído forzaría al gobierno de una de las naciones más prístinas y prósperas del planeta a declarar un estado de emergencia nacional. Esta no es solo la crónica de un submarino hundido. Es la narración de la más desesperada y loca apuesta de Adolf Hitler, de una misión secreta bautizada con el nombre en clave César, diseñada para rescatar un imperio que se desmoronaba. Es la historia del único caso documentado en la historia militar mundial en el que un submarino hundió a otro mientras ambos se hallaban sumergidos, orientándose únicamente por el sonido de las hélices en el espacio tridimensional. Y es la historia de una carga que sigue matando hasta hoy, molécula a molécula, envenenando lentamente una de las ecologías marinas más ricas e importantes del planeta. Abrimos el expediente de la U-864 y descendemos al abismo de la historia. Para comprender la magnitud y el significado de este hallazgo, es necesario retroceder en el tiempo. Diciembre de 1944. Alemania se desmorona. El llamado Reich de los 1000 años se contrae como piel curtida en el fuego. Los aliados avanzan desde todos los flancos con la inevitabilidad de la marea. El Ejército Rojo desintegra divisiones del Wehrmacht en el este. Mientras tanto, al acercarse al Oder, las fuerzas angloamericanas abren brecha en el frente occidental tras la invasión de Normandía. La industria del Ruhr arde bajo bombardeos continuos y queda reducida a ruinas. Los recursos se agotan, no hay petróleo ni acero ni tiempo que perder. En un búnker subterráneo en Berlín, en medio de paranoia y miedo, se decide poner en marcha la operación ultrasecreta César. Ese plan nace del más crudo desesperado. Su objetivo era transferir a la última aliada de Eje, el Imperio japonés, tecnologías militares revolucionarias. La lógica era brutal y simple. Si Alemania caía, Japón debía mantener la guerra y alargar el conflicto en el Pacífico con los nuevos armamentos alemanes, desviando fuerzas estadounidenses, causando daños inaceptables y, quizá, ganando tiempo para negociaciones separadas. Para aquella misión suicida se eligió la U-864. No era un sumergible común de la Serie 7 que acechaba convoyes en el Atlántico. Era un crucero submarino oceánico tipo 9D2, la cúspide de la construcción naval alemana de la época. Era una bestia de doble casco, enorme y pesada, con casi 90 metros de eslora y diseñada no para el ataque fugaz, sino para sobrevivir en travesías largas. Su autonomía era asombrosa, 23.700 millas náuticas, suficiente para alcanzar Japón sin repostar, bordeando medio mundo. El comandante, el corbete en capitán Ralph Reimar Wolfram, un oficial experimentado pero prudente, recibió la orden de embarcar en Kiel una carga estratégica especial. No se trataba de lingotes del Reichsbank ni de obras robadas, era la muerte intelectual y la materia prima para su fabricación masiva. En la bodega, desplazando sin piedad las reservas de la tripulación y las pertenencias personales, amontonaron cajas de madera pesadas con el sello absolutamente secreto de Estado. En su interior había documentación técnica completa, planos y especificaciones de un caza a reacción, el Messerschmitt Me-62, la Golondrina.
Era el primer avión en producción que podía superar la barrera del sonido en picado, una máquina que los aliados no poseían. Si Japón lograra fabricarlos, los bombarderos B-29 podrían caer del cielo por cientos. También cargaron planos y piezas de sistemas inerciales de guiado para cohetes Vought A2 y giroscopios de Siemens, así como diagramas del interceptor cohete ME-163 Cometa. Los ingenieros japoneses aguardaban esos documentos como maná. Pero lo más extraño y peligroso eran 1857 bidones soldados de acero, fríos y negros, llenos hasta el cuello de mercurio líquido. 65 toneladas de mercurio, según algunas fuentes hasta 70 toneladas. ¿Por qué transportar metal líquido por la mitad del planeta? La respuesta reside en la química de la guerra. El mercurio era imprescindible para la industria bélica japonesa en la elaboración de fulminato de mercurio, la llamada fulminante, componente esencial de detonadores y espoletas para proyectiles y bombas aéreas. Sin mercurio, las cargas no estallaban, las piezas eran piezas inútiles de metal. Atrapada por el cerco naval y privada de materias primas, Japón se estaba asfixiando. Sus arsenales estaban vacíos. La U-864 fue, en cierto sentido, el buque más tóxico de la guerra. Zarpó desde Kiel el 5 de diciembre de 1944. Llevaba la muerte en dos formas: tecnología para matar y química para detonar. Además de los 70 tripulantes jóvenes, con creencias en la victoria o simplemente cumpliendo deber, viajaban pasajeros cuyos nombres permanecieron clasificados en archivos durante décadas. Eran las mentes de la operación, personas cuyo valor excedía el precio de la propia nave. Dos ingenieros japoneses de alto rango, Tadao Yamato, experto imperial en acústica y sistemas de torpedos, y Toshio Nakai, especialista en combustibles aeronáuticos y motores de combustión interna, regresaban de una estancia prolongada en Alemania. Traían en sus cabezas conocimientos que no se confiaron solo al papel, fórmulas de combustibles sintéticos y secretos de trampas acústicas. Con ellos viajaban dos ingenieros alemanes de la firma Messerschmitt, Rolf von Klingansberg y Richel, encargados de no solo entregar planos, sino de ayudar in situ a establecer la producción de reactores en instalaciones subterráneas en Manchuria y Japón. Dormían sobre torpedos en los compartimentos de proa y popa, comían latas y respiraban aire viciado impregnado de diésel y sudor, conscientes de que las probabilidades de romper el bloqueo del Mar del Norte eran ínfimas. Eran carga viviente, la apuesta suprema donde se jugaba la supervivencia de imperios. Pero el océano no estaba vacío ni sordo. La inteligencia británica sabía casi todo. La máquina Enigma había sido descifrada por las mentes de Bletchley Park, incluida la figura legendaria de Alan Turing. Desde los primeros años de la guerra, el sistema Ultra operó de forma impecable, y los británicos leían mensajes secretos alemanes casi en tiempo real. Interceptaron la orden de salida de la U-864, el detalle de su cargamento y la ruta de la misión César. En el almirantazgo de Londres comprendieron de inmediato la magnitud del peligro. Si la nave llegaba a Penang o Singapur, la maquinaria japonesa podría recibir un segundo aire. Los kamikazes podrían pasar a reactores ya en 1945. Los sistemas de guiado harían posibles cohetes alados japoneses y la guerra en el Pacífico se prolongaría en años de sangre. Las pérdidas aliadas podrían contarse por decenas de miles, quizá por cientos de miles. La orden fue clara y sin concesiones: interceptar y destruir a toda costa. No tomar prisioneros, hundir la carga. En la casa enviaron al submarino británico HMS Venturer, al mando del teniente Jimmy Launders. Era una batalla casi bíblica entre David y Goliat. El Venturer era pequeño, maniobrable, veloz y extraordinariamente silencioso. Un submarino de la clase 5 de operaciones costeras. La U-864 era un gigante oceánico torpe, sobrecargado de mercurio y equipo pesado. Launders, con la información de inteligencia en mano, se apostó cerca de la costa noruega por la zona de la isla de Fedje. Conocía la geografía. Para salir al Atlántico, el submarino alemán debía pasar por ese estrecho cuello de botella. Era la trampa perfecta. Esperó y escuchó. La U-864 fue perseguida por una cadena de fallos técnicos que parecían empujarla hacia su destino fatal. Presentó problemas en sus motores diésel. El schnorchel, el tubo para tomar aire y operar los motores mientras la nave permanecía sumergida, era una construcción nueva y rígida que vibraba dando lugar a un ruido hidroacústico monstruoso audible a la milla de distancia. Wolfram cometió un error forzado por las circunstancias. Rehusó arriesgar el paso a la mar abierta con maquinaria averiada y decidió volver a Bergen para reparaciones, donde existía un búnker de hormigón protector para submarinos llamado Bruno.
En el retorno, uno de sus diésel falló por completo y la nave avanzaba lentamente, impulsada por un único eje, con un ruido que la delataba, y la decisión que selló su destino. Wolfram rompió el silencio de radio al solicitar escolta de dragaminas para pasar un campo minado. Los británicos interceptaron esa señal. La trampa se cerró. 9 de febrero de 1945, primeras horas de la mañana. El hidroacústico del HMS Venturer percibe el característico ritmo de hélices. El comandante sube el periscopio. No hay nada visible, solo olas grises y espuma. Pero el sonido está allí y revela un adversario sumergido que navega con snorkel. La situación es única en la historia naval. Por primera y única vez, 2 submarinos entraron en combate bajo el agua guiándose exclusivamente por acústica y cálculos matemáticos sin contacto visual. Launders tomó una decisión arriesgada y apagó el sonar activo ASDIC para no delatar su posición con el característico ping. Se convirtió en una sombra acústica, invisible en términos de emisión. La situación era crítica. El Venturer disponía solo de 4 torpedos en sus tubos de proa, sin posibilidad práctica de recarga silenciosa en combate. La U-864 llevaba 22 torpedos y tubos de disparo en popa, una ventaja de más de 5-1. Si el alemán detectaba al británico primero, el Venturer quedaría muerto. Pero Launders no era solo un oficial marítimo, era un matemático dotado. En el confinamiento sofocante del compartimento, bajo la tenue luz roja de combate, calculó mentalmente y en papel complejas ecuaciones trigonométricas. La U-864 se desplazaba en zigzag intentando despistar a un posible perseguidor. Launders siguió ese zigzag por el sonido de las hélices durante 3 horas tensas, buscando un patrón, un ritmo en el caos, y lo encontró. Predijo con precisión en qué punto del espacio tridimensional estaría el enemigo en unos minutos, basándose en su velocidad, rumbo y frecuencia de cambios de banda. Ordenó disparar. Lanzó un abanico de torpedos. 4 salieron de los tubos de proa con una cadencia calculada de 17 segundos y medio entre cada uno. Ese intervalo singular fue diseñado con genio. Cubría todas las posibilidades de evasión de la U-864, ya fuera inmersión, ascenso o giros bruscos. En la U-864, las estaciones acústicas recogieron el sonido helador del lanzamiento, el siseo del aire comprimido y el rumor de la muerte que se aproximaba. Wolfram gritó órdenes desesperadas. ¡A toda máquina! ¡Timón a estribor! ¡Inmersión de emergencia! La nave trató de alejarse con los motores rugiendo y bucear para esquivar los proyectiles de acero. La primera torpedo pasó de largo, la segunda también, la tercera falló igualmente. En ambos submarinos se oyó el paso de esos proyectiles, y por un segundo el tripulante del Hermann barco pudo respirar pensando que habían escapado. La esperanza tuvo un instante de brillo, pero la cuarta torpedo, la última del abanico, acertó de pleno en el centro del casco, en el sector del puesto central de mando donde se encontraba el comandante. La matemática venció a la fortuna. El impacto fue tan inmenso que el casco de la U-864 se partió en 2 como una rama seca. La carga explosiva de la torpedo británica detonó. La explosión inicial, estimada en 340 kilos de Torpex, hizo detonar el propio parque de armas interno y el hidrógeno acumulado en las baterías bajo la cubierta. El resultado fue un infierno instantáneo. 73 personas murieron en una fracción de segundo. La onda expansiva elevó la presión dentro del casco a cientos de atmósferas, transformando el aire en plasma ardiente. Pulmones y tímpanos reventaron antes de que el dolor pudiera ser procesado por los cerebros de las víctimas. El agua irrumpió en los compartimentos a la velocidad del sonido y actuó como un martillo hidráulico, destrozando mamparos y equipo. Aquella muerte fue terrible, aunque comparada con el lento asfixiar en el fondo, pudiera leerse como una forma macabra de misericordia. La nave se rompió y cayó al fondo, a una profundidad de 150 metros. La sección de popa con los motores diésel se desplazó en una dirección, y la proa con los tubos lanzatorpedos en la opuesta. El centro quedó pulverizado en un campo de escombros. Y, lo más temible, en el instante del impacto 1857 bidones de acero con mercurio salieron despedidos desde las bodegas destrozadas. 65 toneladas de metal líquido se derramaron por el lecho marino y se mezclaron con sedimento, arena, restos de la nada y cuerpos. El limo selló la fosa. El mundo celebró la victoria y los planos se deshicieron con el tiempo, pero en el fondo del Mar del Norte una bomba ecológica comenzó silenciosamente a funcionar. La chapa de los bidones, fabricada durante la escasez de guerra, no fue pensada para resistir décadas. La corrosión del agua salada comenzó a carcomer el metal año tras año. El mercurio aguardó su ocasión. Marzo de 2003. En la era del GPS, Internet y tecnología digital, el dragaminas del servicio minero noruego HNOMS TIR realizaba un escaneo de rutina del fondo marino.
Buscaban minas antiguas para garantizar la seguridad de la navegación. En la pantalla del sonar apareció una sombra gigantesca y anómala, una especie de cigarro gigantesco roto en dos. La imagen mostraba dos enormes fragmentos de casco separados entre sí y a un lado, como una cabeza cercenada, el kiosco de mando. Era la U-864. Historiadores y aficionados habían soñado con encontrarla. La encontró la Marina. La noticia fue un bombazo. Los museos soñaron con izarla, pero la euforia pronto dio paso al horror técnico y ecológico. Los científicos del Instituto Noruego de Investigaciones del Mar tomaron muestras del sedimento alrededor del pecio. Los resultados hicieron palidecer a los funcionarios y motivaron el secreto absoluto en los informes iniciales. Las cifras se dispararon. Las concentraciones de mercurio en el limo y en los alrededores superaban los límites permitidos por decenas de miles de veces. No era un simple foco de contaminación, era una zona de desastre. Pescado de la zona mostraba envenenamiento. Cangrejos y camarones contenían dosis mortales de toxina. El sarcófago de acero se había agujereado. Los bidones que debían llegar a Japón en 1945 comenzaron a deshacerse masivamente en los primeros años del siglo XXI. El mercurio es un metal pesado de máxima peligrosidad. No se evapora ni se descompone, se bioacumula. En el medio marino, bajo condiciones de sedimento pobre en oxígeno y acción bacteriana, el mercurio metálico se transforma en metilmercurio, un neurotoxina orgánico aún más letal. El metilmercurio se disuelve en las grasas, atraviesa las barreras biológicas y ataca el sistema nervioso central, provocando daños cerebrales irreversibles, parálisis y muerte. Y allí, en el fondo, hay 65 toneladas de ese agente. Para ponerlo en perspectiva, la catastrófica contaminación de Minamata en Japón en los años 50, que mutiló generaciones y causó muchas muertes, fue causada por descargas de mercurio mucho menores que las contenidas entonces en la U-864. En el lecho marino noruego, en el corazón de una de las zonas pesqueras más ricas de Europa, yacía un potencial Chernóbil, capaz de contaminar la cadena alimentaria del continente. Se enviaron vehículos submarinos teledirigidos equipados con cámaras de alta resolución y manipuladores. Las imágenes enviadas en tiempo real a la sala de control dejaron atónitos a los ingenieros. A pesar del estallido y de más de 60 años en agua salada agresiva, muchos elementos de la ingeniería alemana se conservaban sorprendentemente bien. A la luz de potentes focos halógenos emergieron las hélices de bronce, enormes y prácticamente intactas. Restos de anclajes para contenedores externos se distinguían, y en la zona de la fractura se veían los cilindros de acero con tapas enroscadas, algunos ya partidos por la corrosión y la presión. El metal líquido, de brillo argentado y voraz al reflejo de los focos, se deslizaba por la arena formando charcos mortales que no se dispersaban con las corrientes. El mercurio penetraba el sedimento y se hundía cada vez más. Pero no era todo. Los robots también captaron detalles en la estructura del snorkel que no coincidían con planos tipos. El tubo estaba recubierto con una mezcla de goma perforada. Los expertos militares reconocieron en ello la tecnología Alberic, un primitivo precursor del recubrimiento anecoico o stealth que absorbía las ondas sonoras. Los alemanes en 1944 ya ensayaban hacer submarinos menos visibles al sonar. Entre la chatarra y el fango quedaron restos de las cajas de madera. La madera se había podrido, pero su contenido se había preservado. Se distinguían discos metálicos extraños, piezas de turbinas fabricadas en aleaciones refractarias y álabes de compresor pertenecientes a reactores Jumo 004, los corazones de los primeros cazas a reacción. Allí, en el limo y la herrumbre, reposaba una historia alternativa, una línea de tiempo que había quedado en el fondo antes de materializarse en el cielo del Pacífico. Si la U-864 hubiese alcanzado su destino, el firmamento del Pacífico en 1945 habría sido distinto, y la guerra podría haberse prolongado con trágicas consecuencias. El gobierno noruego se enfrentó a una decisión terrible y sin soluciones seguras. Una opción era izar el sumergible, emocionalmente justa, ética y atractiva para limpiar el mar y recuperar el artefacto como memorial. La elevación fue propuesta por empresas especializadas, incluida la firma holandesa Mammoet, que contaba con experiencia en levantar pecios de gran tonelaje. Su plan era pasar cables de acero bajo el casco y utilizar grúas flotantes gigantes con estabilización por computador. Pero los ingenieros estructurales alertaron de un peligro intolerable. El casco estaba destrozado y apoyado sobre un fondo inclinado y móvil. El metal, corroído durante décadas, se había vuelto quebradizo como cristal. Si al izarlo se fracturara o volcara, los miles de bidones corroídos actualmente contenidos por el limo se desplomarían, romperían y liberarían de golpe 65 toneladas de mercurio líquido. Una descarga instantánea sería transportada por corrientes profundas a lo largo y ancho del Mar del Norte en pocas semanas,
devastando la pesca de Noruega, Reino Unido, Dinamarca y los Países Bajos durante décadas. Los expertos independientes del DNVGL y otros organismos calificaron el riesgo de operación de elevación como inaceptablemente alto. Una sola equivocación de la maniobra o una tormenta imprevista podría convertir el mar en un desierto. La alternativa de dejarlo todo tal cual tampoco era aceptable. Las filtraciones continuaban, y en un plazo estimado de 10 a 20 años, la corrosión acabaría por romper definitivamente los bidones y liberar el contenido de forma incontrolada. La solución que impuso la ingeniería fue crear un sarcófago, enterrar la nave y sellar el área contaminada en el lecho marino para contener el veneno. Se propuso cubrir la U-864 y el sedimento contaminado en una superficie de 47.000 metros cuadrados, equivalente a 7 campos de fútbol, con una manta multicapa diseñada a medida. La operación contemplaba primero una capa de medio metro de un sustrato especial que no era simple arena, sino una mezcla con carbón activado y polímeros absorbentes que fijan el mercurio químicamente y bloquean su migración molecular. Sobre esta base se colocaría una capa de grava fina para estabilizar y luego una enorme cobertura de piedra, acumulando hasta 100.000 toneladas de rocas para proteger el sellado de arrastre por redes de pesca y del efecto de anclas. El plan desató un debate público intenso. Los residentes de Fethiye salieron a las calles y protestaron, aterrados ante la idea de vivir junto a una basura química submarina. Exigieron que la nave fuera izada por completo. No queremos vivir sobre una bomba, decían en sus pancartas. El conflicto mezcló lo político, lo ético y lo técnico. Sin embargo, los fríos cálculos indicaban que cubrir y sellar resultaba mucho más seguro que intentar levantar la carcasa. Cualquier movimiento podía provocar la liberación masiva del tóxico. La preparación de la obra duró años. El fondo fue escaneado con láser para crear un modelo tridimensional con precisión milimétrica, y cada movimiento de robots y de las barcazas colocadoras de roca fue simulado por supercomputadoras que consideraban corrientes y previsiones meteorológicas. En 2016 se ejecutó una operación compleja de estabilización del lecho. Se construyó una contramurada submarina con miles de toneladas de piedras para evitar el deslizamiento del pecio hacia una depresión más profunda. Toda la obra tuvo lugar a 150 metros de profundidad sin intervención humana directa. Las máquinas, controladas desde la superficie por satélite, trabajaron en lo que fue la construcción subacuática del siglo. Mientras tanto, arqueólogos e historiadores observaron con emoción las imágenes que entraban desde las cámaras que penetraban las grietas del casco. En los recintos preservados, el tiempo pareció haberse detenido exactamente a las 12 en punto del 9 de febrero de 1945. Los robots mostraron pertenencias personales tal como las dejaron sus dueños: calzado de cuero protegido por curtientes, vajilla cerámica con el sello del águila, uniformes de gala en desorden, cepillos de dientes, botellas de vidrio vacías de aguardiente y vino francés, y cartas convertidas en pulpa que conservaban sin embargo su forma. Era una fosa común de 73 almas, entre las que no había únicamente marinos de la Kriegsmarine, sino también los ingenieros civiles Tadao Yamato y Toshio Nakai, que llevaban consigo conocimientos destinados a salvar una nación y encontraron en cambio la muerte en un fiordo noruego tan lejano de sus hogares. Aquello era un sepulcro militar y añadió un dilema moral. ¿Se podían perturbar los restos humanos, remover huesos con excavadoras y cubrirlos con piedra por razones ecológicas? Alemania, estado dueño formal de la nave como buque de guerra y por tanto territorio soberano, dio su consentimiento oficial para cualquier actuación necesaria con tal de evitar la catástrofe ambiental. Para ellos también era un legado doloroso, un pasado tóxico que había que neutralizar. ¿Por qué el mercurio es tan peligroso bajo el agua? En tierra, el metal se puede recoger. En el mar ocurre otra química. En los sedimentos anóxicos del fondo marino, ciertas bacterias metabolizan el mercurio metálico y lo convierten en metilmercurio. Esa transformación lo vuelve orgánico y altamente lipofílico, se disuelve en grasas y atraviesa barreras biológicas con suma facilidad. El plancton ingiere bacterias, los peces pequeños devoran plancton, los mayores se alimentan de peces pequeños. En cada eslabón de esa cadena trófica, la concentración del veneno aumenta de forma exponencial por bioacumulación y biomagnificación. Si 65 toneladas de mercurio penetraran la cadena alimentaria activa, la región norte del Atlántico podría transformarse en zona de exclusión, con pescado contaminado y prohibiciones alimentarias para embarazadas en todo el continente. No es un problema local de una pequeña isla noruega, sino una amenaza para la seguridad alimentaria de Europa. Las corrientes del Golfo y del Atlántico noruego transportan aguas desde Fethiye a lo largo de las costas escandinavas y hasta el mar de Barents, zonas de pesca fundamentales para Noruega y Rusia. La U-864 descansa en el fondo como un recordatorio sombrío, monumento al ingenio humano y al delirio a la vez.
Recuerda hasta dónde están dispuestas a llegar las personas y los regímenes por una victoria quimérica. Recuerda la genialidad de ingenieros capaces de concebir máquinas mortíferas y sistemas silenciosos. Y también recuerda que la guerra no concluye simplemente con la firma de un tratado. El eco de la detonación de la torpedo del HMS Venturer aún reverbera en las lecturas de sensores toxicológicos en 2024. Lo que los buzos y los robots hallaron en el casco corroído no son solo metales, huesos y veneno, es una lección. La tecnología puede salvar y también maldecir. Los mismos motores a reacción cuyos planos llevaba Wolfram hoy impulsan aviones civiles que unen continentes. El mercurio que iba destinado a detonar bombas sigue listo para cumplir su función destructiva, pero ahora lo hace de forma lenta, silenciosa y sin discriminar entre culpables e inocentes. En el casco fracturado, en la sección de proa donde aún yacen torpedos listos para la guerra, los robots detectaron un brillo fantasmal al iluminar con luz ultravioleta los restos de vidrio óptico. Las lentes ópticas de la célebre calidad alemana Carl Zeiss no se habían empañado en 80 años. No estaban cubiertas de percebes, miraban la oscuridad eterna con una mirada limpia, sin vida. Era la imagen perturbadora de una nave que aún buscaba un objetivo y de una tripulación que seguía en su puesto de combate, esperando una orden que nunca llegó. Allí abajo no hay solamente hierro y compuestos tóxicos. Hay personas que pretendían volver a casa, que amaban y fueron amadas, que escribieron cartas a sus madres y que, por la crueldad del destino, se convirtieron en guardianes del más peligroso cargamento de la Segunda Guerra Mundial. Su vigilia se ha prolongado 80 años y no tiene visos de acabarse. El pasado no muere por completo, yace esperando en la penumbra del fondo hasta que una acción descuidada lo despierte y nos obligue a pagar su precio.